Continuamos con la serie Disciplinas Espirituales. Y déjame anticipar que será un tema difícil y hasta cierto punto, para algunos, incómodo. Así que estás a tiempo de cambiarle, poner otra cosa que te entretenga, poner cualquier otro podcast, hacer cualquier otra cosa, porque este tema es, como te decía, un poco incómodo o será incómodo para algunos. Es un tema no apto para muñequitos. Entonces, déjame explicarlo así. Si crees en un cristianismo a tu propia imagen y semejanza, este podcast no es para ti. Si tienes comezón de escuchar, curiosidad de escuchar, eres de esos cristianos que dicen que las bendiciones esperan a tu puerta si escribes amén en los comentarios o algo así, déjame decirte que estos podcasts no son para ti. Si buscas entretenimiento, definitivamente estos podcasts de Ministerios 242 no son para ti. Pero si tú, como yo, deseas crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y estar preparado para toda buena obra y glorificar a Dios en cada área de tu vida cada vez más y más, entonces esta serie de disciplinas espirituales sí son para ti. Dicho esto, comenzamos. Bienvenidos entonces a este podcast. No somos expertos de Ministerios 242. Este es el episodio número 5 de esta serie Disciplinas Espirituales. Hoy veremos la primera disciplina espiritual externa o visible. Anteriormente hemos visto temas como la palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios, el segundo tema. En dos partes vimos la oración. Y todas estas disciplinas espirituales son internas, ¿verdad? Son privadas. Y aunque el día de hoy, así como todas estas disciplinas que acabo de mencionar, las produce el Espíritu de Dios en nosotros los creyentes desde el fondo de nuestro espíritu, esta disciplina que vamos a tocar el día de hoy se ve, se siente y se nota claramente. Entonces, de alguna forma, es una de estas disciplinas espirituales externas. No es la única, pero sí es la primera de nuestra serie. Y ya sin hacerla más de emoción, el tema es la gracia del dar generosamente. La gracia del dar generosamente. No sé cómo se diga o se haga referencia coloquialmente al dinero en tu ciudad, en tu país. Es bien interesante ver las estadísticas en Spotify, donde encuentras nuestro canal, nuestros podcasts, o en YouTube. Es muy interesante ver que nos escuchan de muchas partes de la República Mexicana y mandamos muchos saludos también. A la Ciudad de México, a la Ciudad de Pachuca, a Guadalajara, a Monterrey, a Chiapas, a Veracruz, a Tijuana, a Sonora, a Nayarit, al Estado de México, a un buen de lugares en la República Mexicana. Gracias por escucharnos, pero también es bien interesante ver que nos escuchan en la Unión Americana, en Canadá, nos escuchan también en Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Tenemos también algunos amigos que han estado en algunos webinars. Les mandamos un saludo a nuestros hermanos en Guatemala. También en Costa Rica, ya dije, en Colombia, mandamos también saludos allí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ecuador también, en Argentina, en varios lugares. Y gracias a Dios, a través de
de esta maravilla que es la internet, podemos llegar a muchos lugares. Pero también déjame pues comentarte, platicarte que nos escuchan en Europa. Tenemos algunos amigos viviendo por allá, a lo mejor son ellos, pero bueno, no, pero no todos. Nos escuchan en Francia, nos escuchan en Alemania, nos escuchan en España, en una parte de Rusia también, y creo que en Asia todavía no nos escuchan, ni en África, ni en Australia, ni nada así, pero bueno, si alguien es de habla hispana, pues puede ahí compartir y a lo mejor un día de estos nos escuchan en África, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto porque te preguntaba, o más bien te hacía referencia a que no sé cómo coloquialmente se le diga al dinero en tu país, en tu ciudad. Acá en México, en la Ciudad de México, aunque recuerda, estamos transmitiendo en Baja California Sur, desde La Paz, Baja California Sur, en México, pero yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Soy chilango. Y sobre todo en Chilangolandia, recuerda que Dios ya me perdonó, ¿ok? Entonces, pero acá en Chilangolandia, en la Ciudad de México, al dinero coloquialmente se le conoce como la marmaja, ¿no? Varo, el varo, la feria, ¿no? Cuando quieres hacer referencia al dinero, ¿cuánta feria traes, ¿no? De pronto te dicen, ¿has escuchado este término de la mosca? Aquí traigo la mosca, ¿no? Bueno, se hace referencia al dinero, la plata, bueno, eso creo que es más sudamericano, la plata, la lana, la villega, una milpa, ¿no? Haciendo referencia a un billete de 1,000 pesos, o el clásico ponte la del Puebla, ¿no? Ponte la del Puebla, pues en México hay un billete, no recuerdo si es el de 200 pesos, creo que sí. No, bueno, no sé, yo no te quiero confundir, pero no sé qué video, pero es coloquialmente cuando te tienes que mochar o invitar algo, se dice ponte la del Puebla, ¿no? Porque una playera del fútbol nacional, del fútbol mexicano, del Puebla, tiene una franja y bueno, es toda una historia. ¿Qué tal esta última frase? Saca a bailar a Francisco y Madero, ¿no? También haciendo referencia a los billetes de 1,000 pesos. Te digo, perdóname, soy chilango, pero Dios ya me perdonó, repito. Pero todo esto tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Los pesos, los dineros, dirían por allí. Y déjame platicarte que no era el plan original grabar en este episodio número 5 este tema todavía. Pero decidimos hacerlo porque hace unos días atrás el pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana y vicepresidente del Ministerio Coalición por el Evangelio, subió un video precisamente a los canales, a la página de Coalición por el Evangelio en español, invitando, ojo, no manipulando ni obligando a nadie, sino invitando a los creyentes, aquellos que han sido bendecidos por el Ministerio de Coalición por el Evangelio, a donar, ofrendar al Ministerio de Coalición, ya que necesitaban recaudar $70,000 para seguir funcionando como ministerio, como hasta ese día, ¿no? Y déjame leer un poco lo que dijo en este video, si es que tú no lo viste. El pastor Miguel Núñez dice así: nosotros confiamos en Dios y en su provisión, en su fidelidad, pero al mismo tiempo sabemos que Dios usa a los suyos, moviendo sus corazones para apoyar. Quiero invitarte a que busques a Dios en oración y ver si Dios mueve tu corazón para ser generoso con Coalición por el Evangelio. Si has sido bendecido por Dios
por medio de este ministerio, ahora es tu oportunidad para dar y saber también si Dios sigue con nosotros en este ministerio o no. Ellos estaban recaudando $70,000. Palabras más, palabras menos, ese fue el mensaje de este video que subió el pastor Miguel Núñez. Y automáticamente salieron los cristianoides, ¿no? Los muñequitos de papel, haciendo escarnio del pastor y del ministerio de Coalición por el Evangelio. Comentarios desde la comunidad de su laptop o de su teléfono celular, comentarios como esos reformados pidiendo dinero, como a los mismos que ellos critican, ¿no? Y otros comentarios tipo, son lo mismo que Cash Luna y Guillermo Maldonado y todos esos falsos maestros del llamado evangelio de la prosperidad. Muchos mensajes de desaprobación, sin lugar a duda, de críticas, ¿no? Muy interesante, se me hizo un comentario muy, muy rudo que decía algo así como, ¿por qué necesitan tanto dinero si el evangelio es gratuito? ¿No? Es como, ¿neta? ¿No? Otro comentario decía, pues qué mala administración para necesitar urgentemente $70,000. Y hay otro que no supe si llorar o reír, que decía, que digan el por qué y sí los dono. ¿No? Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa como creyentes, como cuerpo de Cristo? Muchos comentarios de este tipo, comentarios que simplemente revelan el corazón tacaño, inmaduro y mezquino de muchos que afirman ser como Jesús, pero que revelan su nula empatía, su individualismo como creyentes, y lo pongo entre comillas, creyentes, su nula fidelidad con la gran comisión, ¿no? Dicen por allí que a un evangélico inmaduro no puedes tocarle dos cosas, ¿no? La nación de Israel y auxilio, porque tú sabes, en estos días, pues, hay una guerra en Medio Oriente de Israel y bueno, a ver si hacemos un podcast acerca de esto o no, pero es increíble la idolatría de muchos en cuanto a la nación de Israel. Pero bueno, ese es uno de los temas donde ya no me voy a meter en este momento. No voy a mencionar ya más, pero dicen que uno de las cosas que no puedes tocarle a un evangélico inmaduro es la nación de Israel y su cartera, ¿no? Puedes pedirle casi cualquier cosa excepto estas dos cosas. Yo no sé si sea cierto, pero yo espero que tú que nos estás escuchando no sea tu caso. Y es que al cerrar nuestro corazón sin haber orado, ¿no? El reaccionar carnalmente de esta forma, como muchos reaccionaron al video de este pastor, solo revela que el dinero es para ellos uno más de los ídolos o de los muchos ídolos que hay en sus corazones. ¿Sabes? El pastor Miguel Núñez jamás manipuló, jamás amenazó con una maldición si no cooperaban, no usó de sentimentalismos, como suelen hacerlo los falsos maestros, ¿no? del evangelio. Pero a pesar de que no hizo ninguna de estas cosas, no manipuló, aún así muchos cerraron su corazón y criticaron. Repito, desde la comodidad de su teléfono móvil. Y ya sé que muchos trataron de disfrazar su codicioso corazón con comentarios también similares a esto, ¿no? De, yo creo que es inteligencia artificial, ha de ser fake news, ¿no? No hagan caso. Algunos comentarios también así, ¿no? Pero la realidad es que somos tacaños por naturaleza. Somos tacaños por naturaleza cuando se trata de extender el reino de Dios. Cuando se trata de participar con alegría, con algún ministerio que esté llevando
a cabo la gran comisión, somos tacaños, tenemos el don de sospecha, ¿no? Sospechamos, criticamos y sabes, entiendo el contraste, entiendo del abuso de algunos falsos maestros del movimiento del evangelio de la prosperidad. Entiendo ese abuso que existe y ha existido, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos también, por mucho tiempo. Entiendo eso, que en nombre de Dios piden dinero y todo esto. Entiendo esa parte, pero sabes, no podemos generalizar. No todos los pastores, no todas las iglesias, no todos los ministerios cristianos buscan enriquecerse, manipulan a la gente. No todos son mercaderes del evangelio. No confundas, ¿verdad? Dicen por allí que hasta en los perros hay razas. Y creo que es importante, primeramente, distinguir sabiamente entre unos y otros. Por eso, hasta para dar, para ofrendar, necesitamos sabiduría de Dios para hacerlo. Acércate, conoce al ministerio, en este caso el Ministerio de Coalición por el Evangelio, ¿no? Te invito a que conozcas otros ministerios, que conozcas el Ministerio 242, en el cual estamos llevando también el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, o cualquier otro ministerio que enseñe las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriña los frutos de dichos ministerios, y una vez que veas sus frutos y que estés disfrutando incluso de sus recursos, comprométete y participa orando, sí, pero también apoyando generosamente con tus recursos económicos. Y por favor, no te confundas. Los falsos predicadores de la prosperidad son claramente identificables. O sea, si realmente estás teniendo comunión con el Señor por medio de su palabra, rápidamente, el Espíritu Santo va a ponerte alerta en cuanto a los falsos profetas, los falsos maestros, ¿no? No te confundas. Los verdaderos predicadores, los buenos maestros de la sana doctrina, son totalmente distintos. Otra vez, solo mira el fruto de sus ministerios. Yo personalmente no conozco al pastor Miguel Núñez y no estoy diciendo que pongas las manos al fuego por él, porque no lo conozco personalmente. Creo que solo las personas cercanas, su esposa, su familia, la iglesia a la que él sirve y pastorea, probablemente los puedan hablar claramente acerca de él. Pero, ¿sabes? Aunque yo no lo conozco personalmente, conozco su ministerio y conozco cómo él está siendo usado por Dios. Podré estar de acuerdo en algunas cuestiones doctrinales o no con él, probablemente, pero sí reconozco que es un maestro de la palabra de Dios, de la sana doctrina, alguien que Dios está usando no solo en su propio país, en su propia iglesia allá en República Dominicana, sino prácticamente en todos los hispanoparlantes. Entonces, solo veamos el fruto de sus ministerios, ¿verdad? Sabes, han sido décadas. No son ministerios de hace 15 días atrás. Muchos de estos ministerios se cuentan por décadas. Y déjame darte todo el chismecito celestial. Gracias a Dios, finalmente Dios movió el corazón de muchos creyentes y lograron recaudar los $70,000 que les faltaban en un par de días para Coalición por el Evangelio, este ministerio Coalición por el Evangelio. Y sabes, debemos dar gloria a Dios por eso, porque definitivamente fue Dios quien movió el corazón de muchos que generosamente dieron de una manera proactiva, de una manera no solo generosa, sino agradecida, ¿verdad?, por estos recursos que tenemos disponibles en línea, cualquier persona. Y la realidad es que Dios puede hacerlo sin nuestra intervención, pero quiero darte una noticia. Dios quiere usarnos para bendecir con los recursos que Él nos ha dado y ayudar a sostener ministerios
que exalten a Cristo y lleven el Evangelio y la sana doctrina a más personas. Otra vez, Dios quiere usarte. Dios no necesita tu dinero. Él lo que te pide es que te despojes de tu egoísmo, de tu tacañería, de tu sospechasismo, no sé cómo decirlo, e inviertas tu dinero terrenal en asuntos celestiales y eternos. Y otra vez, Dios podría hacerlo solo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que existe. Dios podría, de una forma milagrosa, poner en la cuenta de Coalición por el Evangelio esos $70,000 o más. No me cabe la menor duda. Pero otra vez, Dios quiere usarnos. ¿Te das cuenta? Y quisiera que me acompañaras, si te es posible. A lo mejor vas manejando, no saques tu Biblia, pero si te es posible, acompáñame al Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Porque todo esto que estoy hablando no lo digo yo, sino nuestro Señor Jesucristo lo enseñó en la parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, del verso 1 al 15. Por favor, chécalo en algún momento. Checa toda la parábola después, porque Jesús ahí está hablando acerca de la avaricia que puede albergar nuestro corazón, la avaricia al dinero, ¿verdad? La codicia. Pero también habla ahí del cómo debemos ser sagaces para ganar almas para su reino. Entonces, chécalo en casa, por favor. Lucas capítulo 16, del verso 1 al 15. Léelo, hermano, léelo, por favor. Y yo solo quiero llamar tu atención desde el verso 8 y verso 9. De ahí mismo de Lucas capítulo 16. Son palabras de nuestro Señor en esta parábola. Y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aunque muchos de los ministerios de sana doctrina sean gratis para ti, no quiere decir que nadie está invirtiendo su tiempo, sus recursos, su dinero para que tú seas bendecido. Es gratis para ti, pero alguien más lo está pagando, económicamente hablando. Es impresionante cómo podemos aprovechar estos recursos, y para eso son, ¿verdad? Sobre todo estos recursos en línea, en nuestra propia iglesia. Es increíble y es padrísimo. Dios nos invita a disfrutar de estos regalos que Dios da a algunos, ¿no? En cuanto a estos dones de enseñanza y predicación de la palabra y evangelismo, y etcétera, y apologética, etcétera. Y es una bendición. Pero también necesitamos pensar de forma madura. Necesitamos saber que aunque sea gratis para nosotros, la mayor parte de estos recursos, no quiere decir que nadie esté invirtiendo su dinero para que tú y yo seamos bendecidos. Y lo repito, es gratis para ti, sí, pero alguien más lo está pagando. Y sería poco sabio el que tú no invirtieras generosamente, que tú no invirtieras un poco de lo mucho que Dios te ha dado para que esto Dios siga usándolo para su gloria. Ahora déjame decirlo claramente. Cualquiera que ha leído seriamente el Nuevo Testamento puede ver cómo el ministerio de Jesús, incluso el de sus discípulos después de que Jesús es resucitado y ascendido a los cielos, cualquiera que lea seriamente el Nuevo Testamento puede darse cuenta que el ministerio de Jesús, el de sus discípulos, fue sostenido por personas generosas, económicamente hablando.
por discípulos, por personas empáticas que sabían que solo eran mayordomos de los recursos económicos que Dios mismo les había otorgado. Personalmente doy muchas gracias a Dios por aquellos amigos del ministerio que Dios nos ha, este ministerio que Dios nos ha encomendado como familia, ¿verdad? Y doy muchas gracias a Dios por aquellos amigos que nos han apoyado económicamente. Han sido muchísimos, de verdad que no empecé a hacer una lista, pero dije, no voy a acabar. Y luego, si se me llega a olvidar alguno, híjole, pero sabes, a Dios no se le olvida, ¿verdad? Pero no, ni a nosotros se nos olvida, pero son demasiados, de verdad, son demasiados. Ustedes saben quiénes son. Y damos gracias a Dios por su corazón, por su generosidad, por apoyar económicamente el ministerio que Dios ha puesto delante de nosotros. Han sido, como te decía, muchos hermanos en varios momentos de nuestro ministerio. Estamos hablando a lo largo de más de 20 años. Imagínate cuántos Dios ha usado en la iglesia, fuera de nuestra iglesia local. Especialmente vemos la mano de Dios y agradezco desde el año 2020 que Dios nos llamó a salir de la iglesia donde estábamos, que estábamos pastoreando, y que Él permitió que saliéramos de la comodidad financiera en la que estábamos para salir como misioneros a otra ciudad, ¿no? De Pachuca a Tijuana, en Baja California Norte, con nuestros propios medios, con nuestro propio dinero que Dios nos ayudó a ahorrar, ¿verdad? Ya te contaré esa historia con más detenimiento algún día, si Dios no lo permite, pero a pesar de que no hubo apoyo económico de nuestra iglesia por detrás, ¿verdad? Vimos y hemos visto hasta el día de hoy la mano de Dios en nuestra familia, en nuestro ministerio, en este tema de los dineros, el tema económico, ¿verdad? A pesar de que también han habido momentos muy difíciles en estos 4 o 5 años, y de estos días, pues sí, han sido también difíciles, ¿no? De pronto, pero es asombroso cómo Dios ha movido a muchos corazones, muchos hermanos en la fe, familia sanguínea, incluso amigos no creyentes. De pronto, siendo o pareciéndose más cristianos que muchos otros, viendo cómo Dios no se limita por un solo grupo o tipo de personas, y hemos sido maravillados al ver la mano de Dios en ese sentido. Y como te decía, hasta el día de hoy, Dios ha sido súper fiel, ha sido muy bueno, misericordioso, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Te decía, familia sanguínea, familia en la fe, hermanos en la fe y amigos. Cada uno de ustedes saben que los llevamos en el corazón. Damos gloria a Dios por su disposición, por su generosidad para con nosotros, para el ministerio 242 que Dios nos ha encomendado, etc. Y damos gracias a Dios. Y sabes, como te decía, Dios no se limita. Me encanta porque hace un rato te comentaba de todos estos críticas, comentarios en la página de Coalición por el Evangelio, muchos detractores, muchos incluso diciéndose cristianos y hablando cosas que desconocen, ¿verdad? Pero así como hubo ese tipo de personas, por otro lado, Dios movió el corazón de los suyos. Y más allá de esas críticas, más allá de la sospecha, porque nadie te garantiza que esos $70,000 los van a usar para la gloria de Dios. O sea, es por fe, ¿no? En cierta forma. Otra vez, hemos visto los frutos y entendemos y confiamos en el Señor, pero es eso que Dios produce. O sea, si no, entonces no sería fe, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que yo te estaba comentando,
Damos gracias a Dios por toda esa familia, esos amigos que no es que hayan creído en nosotros, creo que no creen en nosotros, y qué bueno, sino creen en lo que Dios nos ha encomendado nada más. Simplemente Dios mueve el corazón de los suyos para usarles, ¿verdad? Y juntos como un cuerpo seguir esparciendo la semilla del Evangelio. Y bueno, también es cierto que muchos hermanos cercanos que decían amarnos y ser familia incluso, también es cierto que nos abandonaron económicamente. También es cierto que cerraron su corazón para con nosotros como familia, como ministerio, porque ya no traíamos la playera de la misma iglesia, ¿no? Playera que nos quitaron a la fuerza, por cierto, ¿no? Y sabes, también agradecemos a Dios por eso, porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Te das cuenta? Y damos gracias a Dios porque podríamos estar amargados, podríamos estar desistiendo de servirle. Hemos visto tantas cosas en el ministerio que de verdad, no sé, algún día escribiré un libro acerca de esto y es como simplemente para darle gloria a Dios porque hay muchas, ¿sabes? Cualquier persona que tenga más de 10 años en el ministerio, creo que puede estar de acuerdo conmigo, que hay mucho pecado, hay mucho egoísmo, que hay mucho orgullo en el ministerio. Esa es la realidad. Y a pesar de nosotros mismos, a pesar de otras personas, de otros ministros, ¿sabes? Dios usa todo para bien. Y gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Incluso a los que desde hace 5 años, de una manera u otra, se benefician de lo que producimos, ya sea presencialmente, en capacitaciones, en enseñanzas, en predicaciones o en línea, webinars, en podcast, en todo lo que buscamos producir en el ministerio. Y a pesar de que muchos de ellos no nos reconocen, también le damos gracias a Dios porque la sana doctrina, de una o de otra manera, su palabra sigue extendiéndose en sus vidas y hasta en sus propios ministerios. Incluso damos gracias a Dios por los haters, ¿no? Detrás de un teléfono móvil, de una computadora. ¿Sabes? Gracias a Dios también por ellos. Oramos por ellos porque eso es lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Sea como sea, seguiremos sirviendo al Señor hasta que Él nos lo permita. En la Ciudad de México, en la ciudad de Toluca, en Pachuca, en Tulancingo, en la ciudad de Tijuana, ahora en La Paz, Baja California Sur, y hasta donde Dios nos lleve, que Él y el Evangelio sea exaltado entre nosotros y en el Ministerio 242. Ese es nuestro anhelo. Ok, continuemos con el tema. La gracia del dar generosamente. Acompáñame a Primera de Corintios o escucha esta porción de Primera de Corintios 9 desde el verso 7. Primera de Corintios 9, verso 7. Dice el apóstol Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Sabes? Es una gran porción. Te animo a que leas pues todo el contexto de este capítulo, incluso toda la carta, si te es posible. Pero, ¿sabes? El dar sabia, generosa y regularmente, dar nuestras riquezas injustas, como es mencionada en la parábola de Lucas 16, para propósitos celestiales y eternos, ese es un distintivo de un creyente maduro. La pregunta es, ¿tenemos este distintivo en nuestra propia vida? Esto es parte de un cristianismo real, no un cristianismo de papel. No, por eso decía al principio, las disciplinas espirituales no son aptas para muñequitos, para aquellos que creen que el evangelio, que el cristianismo se trata de ellos, ¿verdad? Sabes, es muy fácil criticar desde la comodidad de un celular, ¿no? Aquellos que no sirven ni en su iglesia local, aquellos que todo lo cuestionan, aunque también se benefician de los recursos bíblicos gratuitos, pero que son mezquinos, que son avaros. ¿Sabes? Yo quisiera que escucharas esto. Y no lo digo con menosprecio, con odio, sino que pudiéramos, a la luz de la palabra, si ese es nuestro caso, permitir que Dios nos sacuda. Escucha esto. Ahí mismo en Lucas, capítulo 16, versos 14 y 15. Para aquellos que todo lo cuestionan, que han cerrado su corazón, que han cerrado sus vidas en pro del Evangelio, ¿no? Lucas 16, verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sabes? Es increíble cómo un cristiano puede invertir tanto en sí mismo, en su cuerpo, en su alimentación, pagando entrenamientos carísimos en gimnasios, en suplementos, en vitaminas, tiempo, esfuerzo, en su propia imagen, ropa, maquillaje, perfumes, literalmente miles de pesos. O en su propia recreación, ¿no? Viajes, vehículos, juguetes electrónicos, motocicletas, teléfonos inteligentes, consola de videojuegos, conciertos, eventos deportivos, etc., etc. La lista puede ser muy larga. Es impresionante cómo cristianos pueden usar su dinero solo para estas cosas, para sí mismos, y no tener en sus presupuestos mensuales destinadas ofrendas para su propia iglesia local, a la cual asisten, a la cual se benefician ellos y sus familiares. Es increíble cómo no apoyan económicamente a misioneros que llevan a otros la palabra de Dios, que no ofrendan a ministerios de los cuales ellos mismos se benefician. ¿Sabes? Eso se me hace una hipocresía con todas las letras del mundo. Delante de los hombres se justifican a sí mismos, pero delante de Dios es abominación. Eso es algo muy fuerte. Es impresionante cómo puedes tener recursos, dinero, para saciar tu propia carne o tratar de saciar tu carne.
o no vayas a salir como un pastor que tuvimos, ¿no? Mi familia y yo, antes de ir a servir a la ciudad de Tijuana, que nos dijo él y su esposa: Genaro, nosotros reconocemos que Dios los ha usado entre nosotros, ¿no? La iglesia local, reconocemos que Dios los está guiando a ir a Tijuana, tienen nuestra bendición, pero no nuestro apoyo, ¿no? Prácticamente, en pocas palabras. Y no solo eso, sino que enseñan a otros hermanos de la iglesia, ¿no? Cosas como: si es de Dios que ellos vayan a servir, entonces Dios les va a proveer. Claro que Dios mismo puede hacerlo, pero Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Otra vez, Dios es dueño de todas las cosas, del oxígeno que respiramos continuamente. Él es dueño de todo. O sea, el Salmo 50, si Dios tuviera hambre, no te lo diría. Él es dueño de todas las cosas. Claro que Él podría darnos, y claro que Él nos da de una forma sobrenatural, pero la forma en la que por excelencia Él quiere proveernos es a través de unos con otros, de su iglesia local, de la iglesia, de los hermanos. ¿Sabes? Si no, entonces rompe el libro de los Hechos. Rompe lo que estamos leyendo ahí, el capítulo 9 de 1 de Corintios y 2 de Corintios 9. Entonces tacha eso en tu Biblia. ¿Sabes? No tratemos de justificar nuestra avaricia con una falsa espiritualidad, porque Jesús mismo te diría lo que acabamos de ver en Lucas 16. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Quieres otra cita? Santiago 2, verso 15 y 17, porque esto no es algo que de mi autoría. Esto es algo que, claro, hemos experimentado, pero que vemos en la palabra. Santiago 2:15 dice: y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes? No solo es predicar la Biblia verso por verso y tener el eslogan de compañerismo cristiano. Eso cualquiera lo puede hacer, lo puede decir. ¿Sabes? Es también vivir verso por verso lo que predicas. En este tema de extender el evangelio, solo hay dos tipos de personas: los que sirven al Señor yendo y extendiendo el evangelio, los que aportan y sostienen ministerios con sus recursos económicos, con sus oraciones fervientes, o el otro grupo, los cristianoides, avaros, mezquinos, criticones desde las gradas, ¿no? Los que no dan, no apoyan, a menos que ellos mismos brillen ante los demás. Si no, ni cuentes con ellos. ¿Sabes? Esos para el Señor son de palo, no existen. Es increíble, regresando a esto que sucedió hace unos días con lo de Coalición por el Evangelio, ¿no? Es increíble cómo muchos satanizaron esta invitación del pastor Miguel Núñez a donar dinero. Pero es increíble cómo no satanizan el ser indiferentes, el no tener empatía por las cosas eternas, el ser tacaños con ministerios que ellos mismos se han beneficiado de forma gratuita. En fin, dirían por allí, la hipotenusa, ¿no? ¿Sabes? Por eso al principio de este podcast decíamos que este episodio no era apto para muñequitos. Pero ya estás aquí, ya te quedaste, entonces escucha la conclusión. Pregunta: ¿de verdad quieres crecer en estas distintas disciplinas espirituales? ¿Sabes? No es difícil, no es física cuántica. Si de veras
queremos crecer en estas disciplinas espirituales, hablando específicamente de este tema del dinero, el creyente y su dinero, te voy a dar 3 consejos prácticos. A la luz de la palabra, 3 consejos prácticos. Número 1, entrégale el señorío de tu cartera también al Señor Jesús. Que lo material que posees no te posea a ti, sino que sea un siervo más para extender el reino de Dios aquí en la tierra, e invierte en donde la polilla ni el orín corrompen. Como veíamos en la parábola de nuestro Señor, sé sagaz, usa tus recursos para ganar amigos para el reino de los cielos. Número 2, sé fiel y generoso en tu iglesia local. Comprométete a hacerlo regularmente, como una disciplina espiritual, no algo de vez en cuando o cuando sientas hacerlo. Sé fiel y generoso en tu iglesia local. Número 3, ora y deja que Dios te dirija y mueva tu corazón. Ora y deja que Dios te dirija y pídele que mueva tu corazón, incluso el de tu familia, para apoyar económicamente a alguna familia misionera, algún ministerio que venga desde hace tiempo dando evidencia de que están trabajando en el reino de Dios, y comprométete a regularmente no solo a orar por ellos, sino también a dar generosamente de tu dinero para la proclamación de la sana doctrina. Sabes, hay muchos misioneros que no tienen apoyo de nadie, ni de sus propias iglesias. Muchos de estos misioneros en estos últimos 5 años hemos conocido en una situación muy similar, ¿no? Pues ahora sí que los del gremio, pues te vas ahí conociendo y juntando, y hemos conocido a muchos misioneros. Y un porcentaje muy grande, incluso sus propias iglesias también los han abandonado. A pesar de que han dado evidencia, ¿no?, por años de su fidelidad al Señor, a la palabra, a estas iglesias locales, es muy común que misioneros hayan sido menospreciados y olvidados, abandonados. Es un poco esta idea, y ese es el corazón humano, ¿no? Mientras no vea, ¿cómo dice este dicho? Corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Siempre se me olvidan los dichos. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, pues como está ya el misionero lejos y pues yo no estoy viendo así sus problemas y también me hago de la vista gorda, y entonces pues ahí, y sabes, es muy común. Por eso quiero animarte a que ores, que dejes que Dios te dirija y que mueva tu corazón y el de tu familia para apoyar a alguna familia misionera, alguien que ya está trabajando en el campo misionero. Y un consejo de pilón en cuanto a este punto, yo buscaría un ministerio pequeño. O sea, también, si quieres dar y participar, ¿no?, en estos ministerios grandes y todo, está increíble. No estoy diciendo que no lo hagas, pero creo que los ministerios pequeños puedes estar mucho más cerca, puedes tener mucho más feedback, y aparte, y te lo dice alguien que tiene un ministerio muy pequeño, los que incluso se involucran sirviendo, donando, compartiendo, híjole, tú los atesoras mucho porque pues ahora sí que son 5 o son 10, ¿no? Entonces, pues hasta los conoces por nombre y puedes tener una relación mucho más cercana. Pero bueno, ese es no estoy diciendo que no apoyes ministerios enormes. Otra vez, ora y que Dios te dirija, pero lo importante es que ores para que Dios mueva tu corazón, ¿verdad? Enséñale esto a tus hijos, a tu familia. Así como pagas Netflix, así como tienes ciertos gastos mensuales, aparta un poco. Lee 2 Corintios capítulo 9, por favor. En cualquier versión cualquier traducción de la Biblia, dice lo mismo. Y déjame resumirte lo que dice 2 Corintios 9. Número 1, nos invita
Dios, por medio del apóstol Pablo, a proponer en nuestro corazón el ser generosos según hayamos prosperado, ¿verdad? Número 2, dar regularmente. Es decir, hazlo una disciplina espiritual, como decíamos. Enséñale esto a tus hijos, a tu familia, ¿verdad? Que sea algo en conjunto, ¿verdad? A lo mejor tú difícilmente saldrías de tu ciudad para servir y plantar una iglesia o ir y discipular a otros creyentes en otro país. Bueno, alguien alguna vez dijo, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y eso me encanta, porque a lo mejor no eres tú el que físicamente va a ir, ¿verdad? Pero sí puedes ser parte de la gran comisión. Puedes ser parte de esto. Otra vez, estás invirtiendo en lo eterno, en los cielos, donde ni el orín, ¿no?, ni el hollín corrompen. Es increíble esto. Ahora, déjame platicarte acerca de Ministerios 242. Este ministerio existe para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. 242 es principalmente un ministerio de enseñanza bíblica, especialmente como un recurso bíblico para bendecir al cuerpo de Cristo. No tanto es de evangelismo, sino más bien es como de equipar al creyente y equipar a aquellos que han sido llamados al ministerio o que tienen ese llamado y esas ganas de servir a Dios en el ministerio. 242 es un ministerio cristocéntrico de sana doctrina para el creyente hispanohablante. No somos el único ministerio de sana doctrina, no somos expertos, no somos ni siquiera los mejores, pero queremos ser fieles a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo y ayudar a equipar al creyente por medio de webinars, por medio de podcast, por medio de enseñanzas, clases presenciales, predicaciones. Cualquier oportunidad que el Señor nos dé, queremos servir y abrir la palabra de Dios y juntos ser conformados a su misma imagen para su gloria. ¿Sabes? Si tú nos quieres invitar a algún lugar a predicar, a dar un taller, a enseñar, otra vez, no somos los mejores, no somos los únicos, pero queremos estar dispuestos y disponibles para servir a cualquier persona en cualquier lugar que necesiten y que podamos servirles, ¿verdad? Ora, y si Dios mueve tu corazón a contribuir con tus oraciones, tu compañerismo y con recursos económicos, por favor, háznoslo saber. Recuerda, Dios no nos necesita, pero Él quiere usarnos. Dios te bendiga.